Agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento importantísimo donde se conmemora el centenario de la primera gran huelga bancaria, origen del Sindicato Bancario Argentino, 1919-2019. Se encuentran en la mesa presidiendo este gran evento nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo. El compañero Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros. El compañero De Simone del Sindicato SMATA. El compañero Plaini del Sindicato Canillitas. También se encuentran presentes en la mesa autoridades de la Asociación Bancaria, además del compañero Andrés Fernández, asesor del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, entidad donde desarrolló su carrera laboral. Bueno, compañeros, solo al efecto de decir brevemente que abril es un mes de luchas del pueblo argentino. Abril de ese año 19 también es el año y el mes de la primera gran huelga bancaria y, como dice nuestro secretario general en el prólogo al libro de Andrés que vamos a presentar hoy, allí está el origen de la asociación bancaria. Bueno, compañeros, en primer lugar agradecer la invitación de Sergio, que no solamente compartimos la calle, la pelea, la lucha por los trabajadores, sino compartimos otra pasión. La Independiente. No, somos varios. Hay un compañero con un escudo de Racing contento. Ve a los hijos contentos, a veces cuando le hace bien. No, solamente, bueno, reivindicar lo que dijo el compañero Eduardo, felicitar al compañero Andrés Darío Fernández por el trabajo que hizo. Sergio me explicó todo el trabajo que hiciste para llevar adelante este libro, toda la historia de lucha que han llevado los bancarios. Ha descubierto que la asociación bancaria nació y creció en el año 1919, ¿no? Así que bueno, los felicito por este trabajo, que seguramente va a ser muy importante para los trabajadores y los delegados jóvenes que se van incorporando al futuro para saber cómo nació la lucha de esta institución tan importante. Por eso solamente felicitarlo y el 30 de abril nuevamente, como en el año 1919, los bancarios van a ser protagonistas de esta pelea contra el gobierno nacional. Seguidamente, y tras las palabras del compañero Moyano, invitamos a hacer uso de la palabra a nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo. Son varios temas. Antes de hacer un pequeño y breve análisis del libro que nos regala Andrés en el día de la fecha, quiero agradecerle a la compañera Juliana Di Tulio, creo que no la habían anunciado, directora del Banco Provincia, que está presente. Yendo a una de las partes de este acto que nos convoca, que es la presentación de este libro, quiero decirle que cuando Andrés empezó a esbozar las primeras líneas de lo que pretendía hacer, en realidad uno, como a todo compañero bancario, Andrés es un compañero que más allá que está cumpliendo funciones de asesor en el directorio, un compañero de larga trayectoria como trabajador del Banco Provincia de Buenos Aires. Y quizá uno, si le busca el tecnicismo de la riqueza literaria a un libro, se equivoque. Lo que tiene que buscar en este libro es el propio origen en el que nos interpela respecto a nuestro funcionamiento como organización. Andrés se lanzó a escribir algo sobre el centenario de la primera huelga bancaria. Hoy se cumplen 100 años, 23 de abril de 1919, y terminó en un hallazgo fenomenal, que es interpelarnos a los bancarios respecto a la fecha de inicio de nuestra actividad. Según dicen los libros, nuestra actividad se inició un 6 de noviembre de 1924 y, según dice el mito, obedecía casi exclusivamente a una lucha del Banco Provincia por su caja de jubilaciones. Andrés ha buceado, ha trabajado
con una solidez técnica y con un rigor científico en la investigación digno del mejor investigador de historia de la Argentina. Y ha encontrado registros y antecedentes históricos que establecen que el 12 de abril de 1919 se juntaron 3.500 bancarios en asamblea para crear la Asociación de Empleados Bancarios. Y el 15 de abril decidieron elaborar un petitorio para entregarle a todos los bancos de plaza con 27 puntos, donde en el punto 11 recién hablan de la posibilidad de una creación de una caja de jubilaciones para los trabajadores bancarios. ¿Y saben cuál era el primer punto que imponían aquellos dirigentes? El primer punto era reconocimiento de la Asociación de Empleados Bancarios en la intermediación de todos los conflictos de los trabajadores bancarios. Vaya pedazo de dirigente que sin la aparición del peronismo entendían el concepto de la organización como tal y de la verticalidad de la misma. Y Andrés, con ese rigor científico, fue buscando los lugares donde se reunían. A mí me emocionó mucho cuando leía tu borrador, Andrés, que muchas de las reuniones se realizaron en el centro de almaceneros. Y Andrés fue. Y sigue estando la misma estructura del centro de almaceneros porque no ha tenido reforma. Y preguntó, ¿y dónde pudo haber habido un salón donde se juntaran 1000 personas acá? Y lo llevaron al lugar y pisó ese lugar donde se reunían los bancarios. Eso, cualquier escriba lo hace desde el rigor científico. Andrés le agregó otro componente, que es el amor que tiene por su condición de bancario y por el respeto y años de trayectoria de militancia en la organización. No lo hace cualquiera eso, porque él vivió y sintió seguramente esas asambleas donde se estaba empezando a construir esa organización sindical que hoy somos. Y uno se pregunta, ¿y cuándo es la fecha entonces de inicio de la bancaria? ¿1924? Y sí, técnicamente es así porque nos dieron la personería gremial ese día. Pero también existe otra fecha, que es cuando los trabajadores deciden organizarse para reclamar por sus derechos. Y a fuerza de ser políticamente incorrecto, porque debo respetar el marco institucional del cargo que tengo, yo me sigo inclinando porque las organizaciones nacen el día que los trabajadores deciden organizarse para defender sus derechos. ¿Cómo termina la historia? Uno cuando desgrana hoja por hoja, lo pongo en el prólogo que me ha honrado con que le escriba Andrés, yo pongo es como una novela donde hoja a hoja uno va consumiendo con mucha expectativa y con el deseo de que ganen los buenos, que son los trabajadores. Y cuando termina el conflicto, hay un ultimátum que pone la patronal, que hasta tal fecha, el Banco Provincia termina resolviendo el conflicto, era la presidencia de Irigoyen, porque Irigoyen manda primero a Elpidio González, que era el comisario general, a que intermediaria, como no logra efectividad, lo manda al canciller, que era Pueyrredón, creo que era Honorio Pueyrredón, y terminan resolviendo y ayudando desde el gobierno a resolver el conflicto en ese momento. ¿Cómo termina lo del Banco Español? Termina que ponen un ultimátum y empiezan a seleccionar y dicen hasta tal día los esperamos, si no vamos a disponer de los puestos de trabajo. Los gerentes empiezan a seleccionar y a los conflictivos le dicen que no y a los otros le dicen que sí. Y quedan 300 compañeros aproximadamente afuera del Banco Español y entre ellos, quien era nuestro secretario general, porque lo siento nuestro en ese momento, que se llamaba Suñé, y Balbí, que era el otro hombre del Banco Español en la Asociación de Trabajadores Bancarios. Pongo en el prólogo que bajo las consideraciones de exitismo que nuclea el grueso de la sociedad argentina hoy, donde pareciera ser que si no sos exitoso sos un mediocre que no tenés derecho a nada, en función de este criterio de meritocracia que impone este gobierno por encima de lo colectivo, cualquiera podría decir fue un fracaso, una lucha que se pierde en 300 trabajadores y termina despedido el secretario general del gremio. Yo trato siempre de tener una mirada más abarcativa, más amplia, y creo que fue el mayor logro para la dirigencia sindical y para la vida de una organización ese sacrificio que ellos hicieron perdiendo su puesto de trabajo. Porque hoy que cumplimos 100 años, podemos decir que tenemos una organización gremial fuerte, poderosa, que discute con el poder, uno de los poderes más fuertes que hay, que es el poder financiero, y puede salir airosa de la mayoría de sus luchas precisamente porque alguien alguna vez, hace 100 años, puso la piedra basal de la organización de los trabajadores y que un compañero nuestro, como Andrés, haya podido instalarnos este tema y esta interpelación respecto a cuándo empezó nuestra organización a funcionar,
a mí me llena de orgullo. Más aún, la cantidad de afiliados que nosotros vamos haciendo día a día, que cada vez son más. Nosotros hemos llegado a los 80.000 afiliados hace poquito y es para nosotros un gran orgullo tener 100.000 trabajadores bancarios y 80.000 afiliados en nuestra organización, que deberíamos entregarle con su ficha de afiliación, más allá de una remera que lo identifique como bancaria, una visera, algún souvenir, deberíamos entregarle este libro, porque este libro es la historia de la organización que están pisando, para que sepan que nosotros tenemos un legado pesadísimo encima, que no es defraudar aquel sacrificio que hicieron los que pagaron con su empleo la posibilidad de que hoy los bancarios tengan derecho, tengan organización y tengan compañeros como Andrés, que desde el cariño y el amor que le tiene a la Asociación Bancaria y a su querido Banco Provincia, haya podido entregarnos esta joya literaria que seguramente será el cimiento en el que tienen que fortalecerse esta organización que ya es fuerte gracias a aquellos compañeros. Muchas gracias, Andrés. Queda en uso de la palabra entonces el compañero Andrés Fernández, quien con gran esfuerzo nos ofrece este testimonio incomparable. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco especialmente la presencia de todos aquí. De más está decir que después de todas las palabras extremadamente elogiosas que pronunció Sergio acerca del libro, me queda poco por decir. Quiero contarles básicamente que, bueno, más allá de eso, cuando uno es invitado a una casa, como yo en este caso, después de transitar 36 años y haberme afiliado a la bancaria el primer día de trabajo, estar aquí para mí es un gran orgullo. Este libro no surge gracias solamente a un trabajo mío de investigación. En primer lugar, quiero decir que cuando tuve los primeros manuscritos originales sobre esto, surgieron a partir de, diría, de un imponderable. Yo trabajaba en otro libro. Es un libro que está asociado a un agrupamiento que dirijo desde hace unos años, un agrupamiento ligado al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es un agrupamiento histórico fundado en 1956, la agrupación bancaria justicialista del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y estaba recopilando información para escribir la historia de la agrupación, que tiene tremendos hechos históricos. Y a propósito de ello, comencé a recabar material, a contactarme con compañeros históricos que aún viven, que me acercaban información, documentación de época, y entre esa documentación apareció una documentación original que data de 1919, con la presentación manuscrita de un conjunto de empleados que, nucleados en una agrupación denominada, en una entidad denominada Asociación de Empleados de Banco, establecía un petitorio de 32 puntos que se presentaba al directorio del Banco Provincia, exigiéndole en el día, ¿sí?, una respuesta a todos esos puntos. Y la realidad fue que eso me motivó, además de algunas cartas, en este caso una carta original que está membretada con el nombre de la Asociación de Empleados de Banco en 1919 y que nos remite a revelar que existió una asociación, no solo por el hecho de la carta, sino por el hecho que en los directorios de los distintos bancos durante este conflicto, en las actas se reconocía a la Asociación de Empleados de Banco. Y así fue como el 23 de abril, luego de una asamblea el 22 de abril, que se hizo en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, en un salón que está fotografiado con foto histórica, antigua y foto vigente, la Asamblea de los Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con Jorge Alvear
y Vicente Ventura como delegados, y al día siguiente se presentó ese pliego. Ese mismo día, el banco, pese a haber recibido la nota del Banco Español, donde lo convocaba al diálogo, tal cual explicó Sergio, al diálogo interdirectorio de bancos, ese mismo día el directorio del Banco Provincia, a las 4 de la tarde, rechaza el pliego. Y ese es el motivo por el que el personal sale, según cuentan las anécdotas y los diarios, sale golpeando los escritorios, y incluso hubo hasta denuncias respecto del lugar donde habían quedado los libros de contabilidad diaria del banco. La primera conclusión que podemos sacar del libro es que existió una asociación, que esa asociación fue fundada de hecho. Yo fui a investigar si había alguna documentación que retratara que esta asociación se había inscrito, y relevé documentos, relevé todos los documentos de inscripciones de aquella época, y no encontré que estuviera instituida desde el punto de vista legal. Tampoco encontramos aún, hasta hoy, digo porque la historia esta está abierta, no encontramos un acta fundacional, pero podemos decir que la entidad era de hecho y que estaba avalada y fue avalada durante el conflicto por el Banco Español del Río de la Plata, por el Banco Alemán Transatlántico, por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por una enorme cantidad de bancos, en los cuales, en muchos de ellos, el Banco Francés, en los cuales se aprobó el pliego, y entonces decimos afirmativamente que la Asociación de Empleados de Banco fue constituida durante ese periodo y que tuvo un secretario general, que fue Ricardo Suñé, que Balbi acompañó y fue el dirigente elegido por los trabajadores bancarios para integrarse a la Fora. También podemos hacer mención a los orígenes. Esto se sucedió en 1919, hacía 3 meses que se había producido en Argentina un hecho trágico que había sido la matanza de Bacena, de los trabajadores del frigorífico Bacena. 1000 obreros muertos, 2000 heridos, 40.000 presos. Esa era la Argentina de 1919, con alrededor de 400 huelgas en el año. Antes de cerrar, deseo decir 2 palabras que siempre se dicen al principio, y es que este libro no fue escrito por mí, sino por la ayuda de muchas personas que trabajaron conmigo para ello. Quiero agradecer especialmente a la gente del Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en particular a Marina y Agustín, que veo aquí presentes, por su ayuda permanente, a los compañeros del Banco Central de la República Argentina, en particular de 2 bibliotecas, la Biblioteca Torkins, que es un lugar de un tremendo valor, y la Biblioteca Previch, de la cual surgió documentación que inequívocamente es extraordinaria, tanto en lo que hace a los documentos de los diarios de la época, como a las actas de directorios de bancos que ya no existen y están ahí para ser vistas. A la Armada Argentina, donde se resguarda documentación de hace 100 años y me permitió ver los legajos de aquellos grandes líderes. A la Biblioteca Juan B. Justo, que me aportó documentación extraordinaria de la Fora, que van a poder ver en el libro, y del diario La Vanguardia, extraordinaria información que nos permitió contrastar lo de los diarios ligados a la época a otras visiones, como La Nación, La Prensa y otros medios de comunicación. Finalmente, también hay algunos compañeros que no quiero olvidar, mi amigo Claudio Ontacli, que me ayudó con este libro, especialmente a Eduardo,
Berrospe, que tuvo una tarea encomiable desde el principio, luego de acordar con Sergio la publicación y el trabajo. Eduardo, además de debatir los temas con él, conversamos sobre esto. Él había escrito cosas, él tenía esta idea, yo creo que la profundicé sobre los textos originales que había, incluso alguna documentación de la Asociación Bancaria, y además porque tomó a su cargo el trabajo de la edición final con María Pacisco, a quien también le agradezco. Para cerrar, les digo, se dice que nuestros orígenes dejan una huella para la posteridad, una impronta. Creo que el espíritu de los fundadores subyace en cada uno de nuestros dirigentes y trabajadores aquí hoy presentes, y nos brinda la posibilidad de decir, en este centenario de aquella gesta y triunfo de los trabajadores y su organización gremial, que tenemos hoy un gremio fuerte, quizás uno de los más poderosos de la Argentina, y una dirigencia acorde, orgullo de aquellos fundadores. Debemos encarnar ese espíritu que llevaron adelante los pioneros con la convicción que su dirección y acción fue la correcta y trajo conquistas y derechos que son la justicia social distributiva que los trabajadores se merecen. Muchas gracias.